Esta zona cántabra de acantilados entre Puerto Calderón y Suances es uno de los lugares de pesca de Amancio García, que hoy, en compañía de su hija, nos va a demostrar cómo se pescan sargos. Estamos en Suances. Es un pesquero de mucha altura, o sea, es bastante arriesgado pescar aquí, pero da muy buenos resultados. El tipo de pesca es en la rompiente, es ir buscando las rompientes para poder engañar, o convencer a los peces para que entren al cebo que les estamos echando. En este momento estamos usando esquila, pero también se puede usar sardina, se puede usar salao, que llamamos aquí, que es el desperdicio de la anchoa, se pueden usar pulpo, maragatas, cangrejillos. Tras ajustar el terminal y habiendo macizado la zona, comienza la pesca. La altura del acantilado hace que Amancio pesque con la caña hacia abajo para controlar el aparejo y la picada de los sargos o jargos, como los llaman aquí. Normales de pescar aquí son el jargo y la lubina. También te pueden entrar, como ocurre alguna vez, pues durdos, viruetas, hojadas, o sea, un sinfín de peces, pero lo normal, a lo que yo me dedico simplemente es a pescar lubinas y jargos. Si tenemos opción y el acantilado nos lo permite, pescamos a pulso, sin una boya, y cuando tenemos que desplazar más la carnada, pues ya usamos una boya para ello. No siempre se pueden, cada vez que te pican, no siempre se puede coger, o sea, levantarlos en el mismo sitio donde estás, sino que a lo mejor te tienes que desplazar unos metros o bastantes metros para poder llevarlos al sitio donde puedas cogerlos. El cargo es muy bravo, tiene la tendencia a meterse debajo de las piedras, o sea, una vez que pica y se siente preso, tiene la tendencia a meterse debajo de las piedras.